amantes del terror. Hoy nos sumergiremos en la historia de un lugar marcado por la tragedia y envuelto en un manto de misterio y fenómenos inexplicables. Belchite. Yo soy Lucio Velasco y esto es Noches de Terror. Belchite, un pequeño pueblo situado en la provincia de Zaragoza, España, tiene una historia que se remonta a siglos atrás, pero es su trágico pasado durante la Guerra Civil Española lo que ha dejado una huella imborrable. Fundado en la época medieval, Belchite fue un lugar próspero, con sus calles empedradas, iglesias majestuosas y una comunidad unida. Sin embargo, la guerra lo cambió todo. En agosto de 1937, durante la Guerra Civil Española, las fuerzas republicanas y nacionalistas se enfrentaron en una batalla brutal por el control del pueblo. La batalla de Belchite, como se la conoce, fue una de las más sangrientas de la guerra. Las fuerzas republicanas, bajo el mando del general Enrique Lister, lanzaron un ataque feroz contra las tropas nacionalistas atrincheradas en el pueblo. La batalla duró casi 2 semanas, del 24 de agosto al 6 de septiembre de 1937. Belchite se convirtió en un campo de batalla devastado, con edificios derrumbados y calles llenas de escombros. La lucha cuerpo a cuerpo fue implacable y el pueblo quedó prácticamente destruido. Al final, los republicanos lograron tomar Belchite, pero a un costo humano y material enorme. Tras la guerra, en lugar de reconstruir el pueblo, el dictador Francisco Franco decidió dejarlo en ruinas como un monumento a los horrores de la guerra y un símbolo del triunfo nacionalista. Se construyó un nuevo Belchite al lado del antiguo, pero las ruinas del viejo pueblo permanecieron como un recuerdo fantasmagórico del pasado. Con el tiempo, las historias de fenómenos paranormales comenzaron a emerger de entre las ruinas. Visitantes y locales reportaban escuchar voces y gritos en las calles desiertas, pasos que resonaban en edificios vacíos y figuras espectrales que aparecían y desaparecían en las sombras. Estos relatos atrajeron a investigadores de lo paranormal y curiosos de todo el mundo. Uno de los casos más famosos ocurrió en los años 90, cuando un equipo de investigadores, dirigido por el parapsicólogo Pedro Amorós, visitó Belchite. Equipados con grabadoras y cámaras, el equipo se adentró en las ruinas durante la noche, esperando documentar alguna evidencia de los fenómenos reportados. Lo que captaron fue escalofriante. Grabaciones de voces que parecían surgir de la nada, susurros en idiomas antiguos y, lo más inquietante, gritos desgarradores que parecían ser ecos de la batalla que tuvo lugar décadas atrás. Entre los nombres que resuenan en la historia de Belchite se encuentra el de Teresa Perales, una anciana que vivió en el pueblo antes de la guerra y que, tras ser evacuada, nunca volvió. Teresa siempre hablaba de los espíritus de sus familiares y amigos que se quedaron en Belchite, diciendo que sus almas no encontraron descanso. En entrevistas, Teresa describía cómo, incluso desde lejos, podía sentir la presencia de sus seres queridos atrapados entre las ruinas. La iglesia de San Martín, uno de los edificios más emblemáticos de Belchite, es conocida por ser un epicentro de actividad paranormal. Muchos aseguran haber visto luces inexplicables brillando en su interior y sombras moviéndose entre los restos de sus paredes. Las campanas, que hace tiempo dejaron de sonar, a veces emiten un sonido tenue, como un susurro de otro tiempo. Estos relatos no son solo historias para asustar a los curiosos. Hay testimonios de turistas y equipos de televisión que han experimentado lo inexplicable. En 2010, un grupo de cineastas británicos filmaba un documental sobre Belchite cuando sus cámaras captaron lo que parecía ser una figura transparente cruzando una de las calles derruidas. El equipo quedó tan impresionado que decidió incluir la grabación sin editar en su documental, y el incidente se convirtió en uno de los registros más claros de actividad paranormal en el lugar. Pero no solo los visitantes recientes han sentido la presencia de lo inexplicable.
Los pocos habitantes del Nuevo Belchite también cuentan historias de apariciones y sonidos extraños que parecen emanar del viejo pueblo. Algunos dicen que en las noches de luna llena se pueden escuchar los ecos de las batallas, los gritos de los soldados y el llanto de los civiles atrapados en medio del conflicto. A lo largo de los años, muchas personas han visitado Belchite, atraídas por su historia y las historias de lo sobrenatural. Uno de estos visitantes fue Javier Pérez Campos, un periodista e investigador de fenómenos paranormales. En su libro Los Otros, Pérez Campos relata sus experiencias en Belchite, donde pasó varias noches con un equipo de investigadores. Equipados con grabadoras, cámaras y sensores, el grupo esperaba documentar alguna evidencia de los fantasmas que, según se decía, habitaban las ruinas. En una de esas noches, mientras exploraban la iglesia de San Martín, el equipo escuchó claramente lo que parecía ser un sonido de un coro cantando. La iglesia en ruinas, desde la batalla, no tenía techo y la acústica era extrañamente perfecta para lo que oyeron. A pesar de no haber nadie más en las cercanías, el sonido fue captado por las grabadoras del equipo, convirtiéndose en una de las pruebas más impactantes de actividad paranormal en Belchite. Otro evento inquietante ocurrió en 2006, cuando un grupo de parapsicólogos españoles, liderado por el investigador Santiago Vázquez, visitó Belchite. Utilizando tecnología punta para captar psicofonías o voces del más allá, el grupo se instaló en varios puntos clave del pueblo. En una de sus grabaciones captaron una voz clara y desgarradora que decía: "No quiero morir", seguida de un sonido que semejaba una explosión. Este tipo de registro, conocido como voz inteligente, debido a su claridad y aparente intención comunicativa, dejó al equipo atónito y reforzó la idea de que los espíritus de aquellos que murieron violentamente en la batalla aún vagan por Belchite. Entre las historias más conmovedoras está la de Ana García, una turista que visitó Belchite en 2012. Ana estaba tomando fotos de las ruinas cuando sintió una fuerte sensación de tristeza y desesperación. Al revisar las fotos más tarde, encontró una imagen que la dejó helada. En una de las fotos de la calle principal se veía claramente la figura de un niño pequeño, vestido con ropa antigua, mirando directamente a la cámara. Ana, que estaba sola en ese momento, quedó convencida de que había captado el espíritu de un niño que había muerto durante la batalla. Otro lugar de gran actividad paranormal en Belchite es la llamada Casa del Cura. Este edificio, que alguna vez fue residencia del párroco del pueblo, ahora es un esqueleto de piedra lleno de sombras y ecos del pasado. Se dice que el párroco, conocido por su devoción y bondad, murió durante la batalla mientras intentaba proteger a los aldeanos. Los visitantes de la casa han reportado sentir una presencia que les sigue y les observa. En una ocasión, un grupo de jóvenes exploradores capturó una fotografía de una sombra que parecía no tener fuente física, una figura oscura y nebulosa que aparecía en la esquina de una de las habitaciones. Uno de los testimonios más impactantes proviene de Marcos Martín, un investigador independiente que pasó una noche en la casa del cura. Equipado con una cámara de visión nocturna y un sensor de movimiento, Marcos captó imágenes y sonidos perturbadores. Puertas que se cerraban solas, susurros en la oscuridad y una sensación constante de ser observado. Al revisar las grabaciones, encontró una voz que decía claramente: "Sal de aquí", en un tono amenazador. La experiencia dejó a Marcos convencido de que el espíritu del párroco aún vigilaba la casa, protegiéndola de los intrusos. Las sombras errantes son otro fenómeno comúnmente reportado en Belchite. Estas sombras, a menudo descritas como figuras humanas que se mueven rápidamente por las ruinas, son vistas tanto de día como de noche. Algunos creen que son los espíritus de los soldados y civiles que murieron violentamente, atrapados en un ciclo interminable de sus últimos momentos de vida. En 2015, un equipo de televisión que filmaba un documental sobre lugares embrujados en Europa decidió incluir a Belchite en su recorrido. Durante la filmación nocturna,
varias cámaras captaron sombras moviéndose rápidamente entre los edificios en ruinas. El equipo, inicialmente escéptico, quedó atónito al revisar las imágenes. Las sombras no tenían una fuente de luz clara y parecían moverse de manera intencional, como si estuvieran huyendo o buscando algo. Las historias de dolor persistente son comunes entre los visitantes de Belchite. Muchas personas reportan sentir una tristeza abrumadora al caminar por las calles del pueblo, una emoción que parece emanar de las mismas piedras. Algunos creen que este sentimiento es una forma de energía residual, el dolor y el sufrimiento de los habitantes y soldados que aún impregnan el lugar. Carmen Rodríguez, una historiadora que ha estudiado la Guerra Civil Española y sus efectos en la población civil, visitó Belchite en varias ocasiones para investigar estos fenómenos. En una de sus visitas, mientras exploraba las ruinas de una antigua casa, Carmen sintió una oleada de emociones tan intensas que tuvo que sentarse. Describió sentir una profunda tristeza, miedo y desesperación, como si estuviera viviendo los últimos momentos de alguien que había muerto allí. Carmen, que se considera una persona racional y científica, quedó impresionada por la intensidad de la experiencia y convencida de que Belchite es un lugar donde el pasado aún está muy presente. Las experiencias personales también son abundantes. En 2018, una pareja de turistas, Laura y José, visitaron el pueblo durante sus vacaciones. Mientras exploraban las ruinas al atardecer, Laura sintió un fuerte tirón en su abrigo, como si alguien intentara llamar su atención. Al darse la vuelta, no vio a nadie, pero escuchó claramente una voz infantil que decía: «Mamá». La pareja, aterrorizada, abandonó el lugar inmediatamente. Al revisar las fotos que habían tomado, encontraron una imagen borrosa de lo que parecía ser una figura pequeña y oscura detrás de ellos. En 2019, una familia que visitaba Belchite durante el día reportó haber visto a un niño pequeño corriendo entre las ruinas. Al seguirlo, se dieron cuenta de que el niño desapareció detrás de una pared derrumbada. Más tarde, al hablar con los locales, descubrieron que muchos otros habían visto al mismo niño a lo largo de los años, siempre desapareciendo en el mismo lugar. Pero, ¿por qué ocurre todo esto en Belchite? Una de las teorías más aceptadas para explicar los fenómenos paranormales en lugares como Belchite es la de la energía residual. Esta teoría sugiere que los eventos traumáticos y las emociones intensas pueden dejar una especie de huella energética en el entorno físico. Según esta idea, los sonidos de batallas, voces y apariciones que la gente experimenta en Belchite no son espíritus conscientes, sino repeticiones de eventos pasados que se han grabado en el ambiente. El parapsicólogo Manuel Navarro ha estudiado esta teoría en profundidad. Navarro explica que la energía residual es como una grabación que se reproduce una y otra vez, especialmente en momentos de alta actividad emocional. En Belchite, la batalla brutal y las muertes violentas habrían creado una acumulación de esta energía, que se manifiesta en forma de psicofonías, apariciones y otros fenómenos paranormales. Otra teoría interesante es la de los lugares de memoria, un concepto propuesto por el historiador francés Pierre Nora. Según esta teoría, ciertos lugares tienen una carga simbólica tan fuerte que se convierten en espacios donde la memoria colectiva. Storms are brewing. Crocs Echo Storm, that is. It's their most striking sneaker that is the perfect blend of form and function. From a sink-in soft feel to a seamless slip-on design, the Storm will help you build your streetwear style while supporting you wherever the day takes you. Plus, there are brand new colorways you won't want to miss. Shop Crocs Echo Storm on crocs.com today. Se manifiesta de manera tangible. En el caso de Belchite, la combinación de su trágica historia y su estado de ruina lo convierte en un lugar donde la memoria de la guerra se siente de manera especialmente vívida. Los investigadores que apoyan esta teoría sugieren que los fenómenos paranormales en Belchite podrían ser una manifestación de la memoria colectiva de los horrores de la Guerra Civil Española. Las apariciones y los sonidos no serían tanto espíritus individuales,
sino una especie de proyección de la memoria traumática del lugar. Algunos investigadores más esotéricos proponen la existencia de portales dimensionales en lugares de alta actividad paranormal. Según esta teoría, Belchite podría ser un punto donde la barrera entre nuestro mundo y otras dimensiones es especialmente delgada. Esto permitiría que entidades de otras dimensiones cruzaran a nuestro mundo, manifestándose como fantasmas o apariciones. Pedro Amorós, el parapsicólogo que lideró una investigación en Belchite en los años 90, ha explorado esta teoría. Amorós sugiere que los eventos traumáticos pueden debilitar las barreras dimensionales, creando puntos de acceso entre nuestro mundo y otras realidades. En sus investigaciones ha encontrado evidencia que podría apoyar esta idea, como cambios inexplicables en los campos electromagnéticos y la aparición de luces extrañas que no tienen una fuente obvia. En un esfuerzo por entender mejor los fenómenos de Belchite, varios grupos de investigación han realizado estudios científicos en el área. En 2019, un equipo de la Universidad de Zaragoza llevó a cabo un experimento en el antiguo pueblo, utilizando sensores de movimiento, grabadoras de audio de alta sensibilidad y cámaras de infrarrojos. El objetivo era captar cualquier actividad que pudiera explicar los reportes de fenómenos paranormales. Durante una noche de grabación en la iglesia de San Martín, los sensores de movimiento captaron varias anomalías. Los investigadores registraron cambios bruscos en la temperatura y sonidos inexplicables, como pasos y murmullos. Una de las grabadoras captó lo que parecía ser una conversación en un idioma desconocido, posiblemente latín, que no pudo ser explicada. Estos hallazgos sugieren que algo inusual ocurre en Belchite, aunque los científicos no están listos para atribuirlo a lo sobrenatural sin más evidencia. Belchite no es solo un punto de interés para los investigadores paranormales y los turistas, también ha dejado una profunda huella en la cultura popular. El pueblo ha sido escenario de varias películas y documentales, y su historia ha inspirado a escritores y artistas. En 2017, el director Guillermo del Toro mencionó Belchite como una de las inspiraciones para su película El laberinto del fauno, debido a su atmósfera única y su historia trágica. El impacto cultural de Belchite se extiende también a la música y la literatura. Varios músicos han compuesto canciones inspiradas en el pueblo y su historia, mientras que los escritores han utilizado Belchite como telón de fondo para novelas y relatos de terror. La combinación de su belleza desolada y su historia cargada de tragedia crea una fuente inagotable de inspiración para los creadores. A medida que exploramos Belchite y sus misterios, es difícil no sentir una mezcla de fascinación y temor. Las ruinas son un recordatorio tangible de los horrores de la guerra, pero también un enigma que continúa atrayendo a aquellos que buscan entender lo inexplicable. Las teorías sobre los fenómenos paranormales en Belchite son variadas, desde la energía residual y los lugares de memoria hasta los portales dimensionales. Cada nueva visita y cada nuevo testimonio añaden más piezas a este complejo rompecabezas. Pero más allá de las teorías y las investigaciones, Belchite sigue siendo un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan de manera inquietante. Las voces de los muertos parecen aún resonar entre las ruinas. ¡Sal de aquí! Y los ecos de la batalla aún se escuchan en las noches de luna llena. Para aquellos que se atreven a visitar, Belchite ofrece una experiencia que desafía la lógica y despierta la imaginación. En el siguiente episodio os contaré la historia de María, una investigadora que fue a Belchite a ver si podía liberar las almas de los que siguen ahí atrapados. Os recomiendo escucharla. No olvides dejarnos una valoración y seguirnos para no perderte el episodio del jueves que viene. Hasta la próxima.